Hola, mi nombre es Raquel da Silva y en este video te voy a contar cuáles son los factores claves que debes tomar en cuenta para una ejecución exitosa de la estrategia. Vamos a revisar algunas estadísticas, ¿no? Según algunos estudios se indica que 70% de las fallas estratégicas son debidas a una pobre ejecución y pocas veces a la falta de inteligencia o visión. Esto es una realidad que sucede, es una debilidad que tienen las empresas a la hora de implementar sus estrategias. Muchas veces las empresas realizan una muy buena planificación de su estrategia, sin embargo, cuando van a implementarla, fallan, ¿no? Dicen que el menos del 10% de las estrategias formuladas correctamente son ejecutadas de forma efectiva. Solo el 13% de las empresas lograron consistentemente obtener los resultados deseados y la mayoría fallaron en ejecutar adecuadamente la estrategia. Básicamente, aquí lo que estamos hablando es en deficiencias en la ejecución. Entonces, nosotros debemos preguntarnos si nuestros equipos comprenden la estrategia. Y muchas veces, según los estudios, se tiene que el 95, o por lo menos este estudio que se realizó en un grupo de empresas, se obtuvo que el 95% de las personas en una organización no comprenden la estrategia. Entonces aquí podemos decir que hay un problema de alineación. En cuanto a si los recursos están alineados con la estrategia, también nos encontramos que el 60% de las organizaciones no vinculan el presupuesto con la estrategia. También podemos decir que esto se debe a un problema de alineación. Cree que la estrategia tiene lugar en sus reuniones. Nos encontramos que el 85% de los ejecutivos dedican menos de 1 hora por mes a la discusión de las estrategias. Entonces aquí vemos cómo hay un divorcio completo entre lo que se definió a nivel de estrategia y lo que se está implementando. ¿Ok? Y vamos a ver cómo nosotros podemos lograr más adelante esa alineación. Por otra parte, ¿cree que los incentivos están vinculados con su estrategia? El 70% de la organización no vinculan los incentivos con la estrategia. Volvemos a tener un problema de alineación. Es fundamental que nosotros, tanto nuestros indicadores como nuestros incentivos estén completamente alineados con nuestra estrategia para evitar este divorcio entre la estrategia y su ejecución. Solo un 44% de las personas dijeron entender claramente los objetivos más importantes de su organización. Solo un 19% de las personas tienen objetivos, indicadores y metas de trabajo definidos con claridad. Esto sucede porque muchas veces llegamos hasta los objetivos estratégicos y estos objetivos no se bajan a nivel de planes, no se bajan a nivel de indicadores y por eso muchas veces se quedan como en el aire, ¿no? En el aire porque nunca logran bajar al nivel operativo del día a día de las personas y no están claramente definidos. Solo el 28% de los encuestados indicaron que su organización se focalizaba de forma intensiva en una pequeña cantidad de sus altas prioridades. Solo el 40% de los encuestados indicó que las metas de su trabajo estaban atadas a un indicador específico medible. Es decir, aquí hay un problema en cuanto a la medición y control de la estrategia establecida. Solo un 19% de las personas sienten una motivación fuerte con los objetivos estratégicos generales a alcanzar. Solo un 10% de las personas siente que se les ayuda a alcanzar sus objetivos, quitando obstáculos como burocracia, reuniones improductivas, proyectos sorpresa, etc. Menos del 50% de las personas sienten que la organización les pide cuentas por su trabajo y solo el 52% se sienten satisfechos con los resultados de su trabajo.
Aquí aparece otro aspecto que es el tema de la motivación y muchas veces no, la importancia de esta motivación recae directamente sobre los líderes de la organización. Entonces Peter Drucker dice que por una buena idea pagaría 5 centavos y por una buena implementación una fortuna, para que vean el nivel de complejidad que se le presentan a las organizaciones, que muchas veces decíamos ayer, por ejemplo, que era más importante con una estrategia que quizás sea un poco mediocre, pero tienes una excelente implementación, obtienes muchos mejores resultados, así tienes una excelente estrategia, pero tienes una ejecución mediocre. De alguna forma, el peso fuerte del éxito de la planificación estratégica recae sobre la ejecución. Entonces vemos cómo elementos como la ejecución, la alineación, la motivación y la medición y control pasan a ser factores fundamentales para una ejecución. Por otro lado, tenemos que entender que esto es una tarea tanto insistente como sistémica, enfocada en 3 procesos que deben ser administrados interactivamente, con rigor, con intensidad y con profundidad. Esto pasa por crear una cultura de planificación estratégica en las organizaciones. Una vez que el proceso de planificación estratégica nos indique a dónde quiere ir la empresa, hay un trabajo muy fuerte que es definir quiénes van a ir allá, que es la alineación con la gente, y por el otro lado explica y detalla el camino para esa gente, que es la alineación con las operaciones como tal. Esto es un proceso insistente, un proceso del día a día, un proceso donde se debe crear esa cultura dentro de las organizaciones. Entonces se entiende que la ejecución es una disciplina y es integral a la estrategia. No podemos ver la ejecución como algo aislado, tiene que ser algo completamente engranado. Pasa a ser la principal tarea del líder del negocio, porque la responsabilidad recae principalmente en el líder, y pasa a ser el elemento fundamental de la cultura de la organización. Un poco lo que les decía, que esto tiene que convertirse en parte de la cultura de la organización. Entonces, los fundamentos de esta ejecución está en que es la principal tarea de un líder. Consideramos que sobre el líder recae la máxima responsabilidad. Este líder debe estar a cargo de lograr que las cosas se hagan al dirigir los 3 procesos básicos, que son la estrategia, las personas y las operaciones, un poco logrando esa motivación que hablábamos anteriormente. Es una disciplina integral de la estrategia. Consideramos que es una disciplina porque es un proceso sistemático de discutir rigurosamente los cómo y los qué, de cuestionar, de dar seguimiento con tenacidad, de asegurar la rendición de cuentas, y debe ser el elemento fundamental de la cultura, debe influir en la conducta de todos los niveles de la organización. Y para que esto pueda ocurrir, debe partir principalmente del líder. Para ejecutar es necesario que las organizaciones cuenten con las personas correctas, dedicarse a los detalles pertinentes en los momentos apropiados. Esto es un poco buscar que se agreguen valor en las actividades del día a día, dejar a un lado aquellas cosas que no generen valor, determinar y discutir los riesgos que se deben correr y dónde correrlos, involucrarse con todos los detalles y seleccionar aquellos que realmente son importantes.
Entonces debemos pensar en cómo inducir hacia la ejecución y la rendición de cuentas, es una de las cosas que debemos respondernos. Y algunas sugerencias muy prácticas es buscando la eficiencia en nuestras reuniones. Nosotros muchas veces vemos que en las organizaciones se hacen a veces reuniones que no tienen objetivos claros y se discute muchas veces sin llegar a unos objetivos concretos. Entonces, quizás esto que parece algo un poco simple o que no tenga importancia, en el tema de la ejecución de la estrategia pasa a ser fundamental que nosotros podamos establecer reuniones efectivas como parte de nuestra cultura para el seguimiento de nuestras estrategias. Identificar quienes tienen conversaciones estériles, quitan tiempo y solo buscan poder evadiendo las preguntas difíciles. Esto es un poco para cerrar esas brechas que identifiquemos en las personas, en nuestros colaboradores, para corregir esas desviaciones, porque estos son personas que de alguna forma nos van a sabotear la implementación de nuestra estrategia. Entonces debemos buscar cerrar esas brechas con esas personas. La evaluación debe ser un evento creativo y no una repetición de la información. La gente debe marcharse con conclusiones y responsabilidades que forman parte del plan. Si nosotros tenemos un plan que está bien elaborado y que contiene unos indicadores bien definidos, esto nos va a permitir dar un seguimiento. Entonces es importante que en esa retroalimentación se evalúen esos resultados y sea bien efectivo a la hora de las discusiones y entender dónde están las oportunidades de mejora para que las personas se lleven a su día a día, a su trabajo del día a día, las acciones concretas que deben mejorar o aquellos indicadores que deben mejorar. No pedir muchos números, sino análisis de tendencias y responsabilidad, ¿no? También nosotros nos hemos encontrado que muchas veces las empresas pasan de manejar que no manejen indicadores a llenarse de indicadores que muchas veces no agregan valor. Entonces lo importante es identificar aquellos indicadores claves que nos van a permitir entender el rumbo en el que vamos y entender esos cambios de tendencia y establecer responsabilidades para corregirlo a tiempo. El vínculo entre la estrategia, las operaciones y las personas se logra a través del desarrollo humano que debe estar integrado al proceso del negocio. Tiene que ser vinculado la estrategia necesariamente con las operaciones. El desarrollo humano se convierte en una fuerza poderosa para lograr el avance de la organización. Si nosotros no logramos vincular esa estrategia con el día a día de nuestras personas, no vamos a lograr ejecutar esa estrategia planteada. Gracias por ver mi video. Te invito a que te suscribas a mi canal y revises los enlaces que te dejé debajo para obtener información adicional de este tema. Chao.